Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta segunda lección de este curso, La palabra crece discípulo. Estamos examinando cómo llegamos a ser discípulos. La lección anterior y esta lección se enfocan en eso y después hablaremos acerca de los hábitos de un discípulo, lo que podemos llevar a cabo en gratitud. Después de reconocer que somos discípulos, seguidores de Cristo, aprendices de Cristo. Esta diapositiva aquí para si, si no tienen audio, pues obviamente no van a escucharme en este momento, pero pueden leer esto. Tal vez a veces batallan con eso y tienen que salir y entrar otra vez o tienen que hacer clic en ese botón que dice llamar a través de audio del dispositivo. Y también aquí, am, la vez pasada llegamos hasta 40 estudiantes, así que favor de desactivar los micrófonos cuando no está hablando para que todos puedan oír al que habla claramente. Obviamente cuando hacen una pregunta, contestan, saludan, se despiden. Obviamente tienen que activar su micrófono, pero después de ese aporte, a favor de cerrar su micrófono, poner en mudo su micrófono. Muchas gracias. También en las primeras dos lecciones de un curso tenemos esta diapositiva que nos ayuda. Academia Cristo les pide que mostremos respeto en estas varias áreas. Una vez estaba leyendo un artículo sobre el respeto y decía, el respeto es la moneda más valiosa de la humanidad. Pues es una manera para amar a los demás, amar a nuestro prójimo. Y con eso vamos a empezar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, danos sabiduría mientras estudiamos tu palabra hoy. Ayúdanos a entender cómo es que nos fortaleces y no, creas fe en nuestro corazón y nos haces discípulos tuyos. Ayúdanos a apreciar eso cada vez más. Ayúdanos a entender eso desde tu escritura. Ayúdanos a ser discípulos fieles a tu palabra en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos en este curso para examinar nuestros corazones, para darte gracias, para poner en práctica los hábitos de un discípulo, un seguidor de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, tenemos la primera diapositiva que nos habla acerca de las preguntas. Y yo puse 4 preguntas en la tarea de hoy. Y la primera es, ¿cómo dice el video? Pablo usa la frase en Cristo. O sea, esas 2 palabras, en Cristo, 79 veces en sus 13 cartas inspiradas. ¿Qué le dice esos como discípulos de Cristo? ¿Qué nos enseña? Pueden levantar sus manos digitales, pueden revisar sus apuntes. 79 veces. Dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Rubén. Buenas noches a todos. Disculpe que la conexión estaba media complicada para la lacto. Pero bueno, yo pienso que si nos dice 79 veces, es que nos repiten para que nosotros confiemos siempre en Cristo Jesús. Que Él es tenerle siempre fe a Cristo Jesús. Yo creo que es eso, básicamente, pastor. Él es el fundamento, Él es la base. Bien, ¿alguien más? Ramón Peña. Sí, yo entiendo, pastor, que las tantas veces que Pablo repite esta palabra es para
hacer énfasis la importancia que es estar unido a Cristo. Es decir, que si somos discípulos de Cristo, es porque Él nos ha elegido y nos ha dado la importancia. Y esa importancia debemos entenderla, que de estar unidos a Él, la única forma de nosotros ser verdaderamente discípulos. Y yo que entiendo que Pablo hace tanta énfasis para que nosotros pues, tengamos la atención de la importancia de estar unidos a Jesucristo. Muchas Mm. gracias. Sí, muy bien. Gracias por hacer hincapié en ese punto que queremos estar conectados a Cristo y su importancia. Elizabeth, Marayo. También yo pienso eso, de que el énfasis de Pablo es con que nosotros tengamos en cuenta que fuera de Cristo nosotros no somos discípulos. Por nuestro propio mérito no somos discípulos. Apartado de Cristo no somos discípulos. En Cristo somos hechos discípulos. En Él, solo en Él. No hay Ujú, otra forma. ujú. Sí, exactamente. Gracias. Heidi. Pues pienso yo que lo repite tantas veces en forma de que no se nos olvide, ¿verdad? Que Ujú. tenemos que vivir en Cristo. Sí, sí, exactamente. Nos ama tanto que repite las cosas importantes. Hubiera sido suficiente decirlo una vez y habría sido suficiente, pero Dios nos ama tanto que repite lo importante. Gracias. Sí, excelente. Ah, Proseguimos a la siguiente pregunta. En el último versículo de la lectura bíblica que se usa en el video, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Por qué esas palabras de Jesús son tan consoladoras para nosotros como sus discípulos? A Zoraida, le damos la palabra. Zoraida, su micrófono. Todavía no le escuchamos. Ok, a Ramón. Podemos regresar a Zoraida después si quieren. Esto es importante, pastor. Yo entiendo que la importancia es para que nosotros entendamos que nuestro mérito y la gracia que ha sido derramada no es porque nosotros hayamos tenido mérito humano, ni una forma que hayamos podido ganar esta bendición, simplemente porque Jesús le plació por su gracia. Entonces eso nos recuerda que somos elegidos por la gracia de Él, que no tenemos nada para pagar lo que hemos merecido a través de Jesucristo, sino que Él le plació. Entonces eso es importante que nosotros como discípulos entendamos el poder de la gracia de Jesucristo. Ujú. Gracias. Sí, sí, excelente. Muchas gracias. Ese hecho, esa verdad que nosotros no podemos elegir a Jesús como nuestro Salvador es un hecho importante porque eso quiere decir que no depende de nosotros, no depende de nuestros méritos. Y eso nos da alivio, nos da la paz, nos da el consuelo, porque si dependiera de nosotros, no tendríamos la seguridad de la salvación, no tendríamos la seguridad de ser parte de la familia de Dios, porque siempre tendríamos un poco de duda o mucha duda sobre si hicimos suficiente o no. Así que cuando Jesús nos dice, ustedes no me eligieron a mí, podemos respirar tranquilamente, podemos darle gracias a Dios, podemos levantar las manos de alabanza diciéndole amén. ¿Por qué? Él nos eligió a nosotros y eso es una palabra consoladora para nosotros. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. El video dice que el lirio de sangre africano, una flor, solo crece en las condiciones adecuadas.
en la lectura bíblica de Juan 15, Jesús dice que solo hay una condición bajo la cual creceremos y daremos fruto como sus discípulos. ¿Cuál es la única forma en que un discípulo crece y da fruto? Jorge Flore. Sí, sí, siervo, Dios me lo bendiga. Adelante. Fíjese que allá cuando nosotros, Jesús dice que los elige, ¿verdad? O sea, nosotros podemos decir que nosotros, Jesús nos prepara para poder ser discípulos de Él. Cada día más nosotros, Dios nos va preparando conforme nosotros nos humillemos a Dios, ¿verdad? Y entonces allí donde nosotros podemos percatar que nosotros para ser discípulos y ser escogidos de Dios tenemos que apartarnos de toda maldad, de todas cosas del mundo y poder caminar en obediencia y poder predicar la palabra con la verdad, porque nosotros, si nuestro Señor Jesucristo nos elige como discípulos, tenemos que obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Solo eso, hermano. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que usted dijo acerca de la importancia de Jesús y cómo Él nos da la fuerza. Al final de lo que usted dijo, no era tan bíblico porque hablaba acerca de cómo nosotros nos apartamos del pecado antes de ser elegidos, para ser elegidos. No sé exactamente qué dijo en cuáles palabras, pero la Biblia nos describe como muertos en nuestros pecados, ciegos en nuestros pecados, enemigos de Dios. Así que es un milagro cuando Dios nos elige. No hay nada en nosotros que le llama la atención a Dios para que Él decida elegirnos. No, es por su gracia pura que nos elige. Gracias. Zoraida. Todavía no. A ver, González. Sí, buenas noches a todos. Dios lo bendiga también a usted, profe, y a cada uno de sus familiares. La pregunta es si cómo nosotros crecemos como discípulos del Señor. Para mi concepto, nosotros crecemos como discípulos del Señor, abandonando lo que sea necesario por recibirlo a Él, porque la palabra misma lo dice, que todo aquel que deja padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposas, casa, terrenos, por recibirlo a Él, es digno de ser su discípulo. No recuerdo exactamente dónde está el texto, pero sí habla más o menos esto, estoy parafraseando. Y Sí. también pienso, supongo, espero no equivocarme, de que sería superando cada una de las pruebas y que se nos presentan en nuestra vida de esa manera, podemos crecer espiritualmente como discípulos del Señor. Eso es todo, profe. Gracias. Gracias, González. Lo que usted describe es lo que viene después, cuando ya somos discípulos. Usted dijo que queremos poner a Jesús primero. Eso no viene de nosotros antes de ser salvo, antes de ser creyente. Eso es un fruto de la fe. La vida de santificación, que es nuestra vida cristiana, que implica la batalla en contra del pecado y nuestra madurez en amar a nuestro prójimo y amar a Dios, eso viene después como fruto de un discípulo. Se podría decir entonces, disculpe que lo interrumpa, profe. Se podría decir entonces que sería como apegándonos un poco más a la enseñanza o al ejemplo que él nos dejó como ser humano cuando él vivió aquí en la tierra. De eso pienso yo también podría ser una respuesta a esta pregunta. Sí, y fíjense en lo que dice Juan 15, ¿qué es la comparación? ¿Qué es la comparación que Dios usa en Juan 15, en los primeros versículos?
Ramón Peña. Sí, pastor, con respecto a la pregunta y lo que vimos en el video, nos habla de esta flor, que esta flor tiene que estar en lugares bien acondicionados, en el tiempo y la fecha apropiada para poder crecer, comparando que para nosotros ser discípulos de Jesucristo solamente tenemos que permanecer en Él, confiar en los méritos de la gracia de Jesucristo. Es la única forma para ser un verdadero discípulo y crecer en Él. Así como la flor tenía que estar en condiciones adecuadas, así tenemos que nosotros permanecer en esa condición adecuada bajo los méritos de Jesús. Y es peligroso tratar de implementar otro mérito, que si para buena obra, que por méritos humanos, no es peligroso. Lo único para ser un discípulo de Jesús y crecer, como nos explicó el video, es permanecer en Jesucristo. Sí, muchas Gracias. gracias. A ver, sí, gracias. Elizabeth, ¿quiere agregarle algo a las respuestas anteriores? Bueno, Sí, yo sí, pienso, yo creo que según lo que dice Juan 15, dice que el Señor es nuestra vida, ¿no? Apartado de Él, nada podemos hacer. Y nosotros ya fuimos en Él podados y purificados en Él por la palabra. O sea, ya estamos arraigados en Él y lejos de Él nada podemos hacer. Es tal cual el lirio de sangre que vimos. O sea, ya tenemos ese mensaje, ya tenemos el dosaje cierto de Él. O sea, alejamos de Él y nos perdemos. Chao. Entonces, como dice Juan, nuestro Padre, el labrador, Él ya nos ha podado, ya nos ha dado un mensaje. Ya está. Apartado de Él, nada podemos hacer. Sí, gracias. Y Flor, adelante, Flor. bueno, yo pienso que Dios nos eligió a nosotros por medio de Cristo, ¿verdad? Para que fuéramos su pueblo. Y Él nos escogió mucho antes de la fundación del mundo. Y Él para que, nos llama nos llama a ser, nos escoge, pues, para que aceptemos de todo corazón la invitación y sus condiciones. Ujú, ujú. Sí, gracias. Sí, exactamente. En Juan 15 nos habla acerca de la comparación entre la vid y los pámpanos. Y los pámpanos, las ramas de la vid, tienen que ser conectados a la vid. O se mueren, se marchitan, se caen al suelo. Nosotros necesitamos estar conectados a Cristo por su palabra. Gracias. Y ¿Puedo la otra, participar? sí, María, adelante. Buenas noches, mi nombre es María Rosalba, estoy en Morelia, Michoacán, de México, y es también la primera vez que entro a la clase. Y sí, la pregunta, ¿cuál es la única forma en que un discípulo crece y da fruto? Yo le puse estar unidos a Jesús como el pámpano a la vid verdadera. Esa Ujú. es la respuesta que puse. Sí, amén. Es una comparación linda que Jesús hace, porque básicamente todos nosotros tenemos alguna experiencia con una planta. Aún si vivimos en un desierto o en una ciudad grande, hay plantas y podemos pensar en la comparación de una planta para entender una lección importante de la fe. Necesitamos estar conectados a la planta, a la vid, a Jesús. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta de la tarea que dice, somos discípulos simplemente por la gracia de Dios, porque estamos en Cristo por la fe. ¿Por qué es tan peligroso agregar cualquier otro requisito para ser un discípulo? ¿Por qué es tan peligroso agregar cualquier otro requisito para ser discípulo? Ramón. Sí, pastor,
Recuerde que el apóstol Pablo habla que cualquiera que quiera crear otro fundamento sobre lo que Jesucristo ya ha fundamentado, ¿cómo se debe llamar? Anatema, o decir, maldito. Es decir, que ya lo que Jesús estableció ya está establecido y no podemos añadirle más nada. Para crecer, tenemos que estar unidos a Él y obedecerle a Él. Ese es el fundamento. Gracias. Pues, de hecho, usted está agregando algo. Usted está agregando la obediencia. Y eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque es peligroso agregar la obediencia a esa frase. Somos discípulos simplemente por la gracia de Dios, porque estamos en Cristo por la fe. ¿Por qué sería peligroso agregar la obediencia? Que es buena. Queremos la obediencia. Pero ¿por qué es peligroso? A Flor. Mira, Sí, pastor. Ok, conmigo. Sí, la gracia de Dios es suficiente. Su gracia y su amor es suficiente. No hay que agregarle más nada. Gracias, pastor. Sí, amén. Sí, tenemos que tener cuidado en la forma en que nos expresamos aquí, porque sabemos que la obediencia es importante, la obediencia es buena. Dios quiere la obediencia, pero necesitamos tener el orden correcto. Me explico. Necesitamos entender que somos salvos primero y luego vienen las obras, la obediencia, el amor. La fe viene primero. Nosotros somos discípulos primero y luego viene el fruto. Un manzano existe antes de la manzana. La manzana viene de un manzano. Están muy unidos estos conceptos, pero la lógica bíblica, el orden bíblico es muy importante. Viene primero la salvación y luego la obediencia. No queremos mezclar las dos cosas o nos equivocamos, nos metemos en problemas y nos tropezamos y hacemos que tropiecen las personas con eso. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Narcisa. No, estamos claros, pastor. Estamos claros, muy claros. Sí, excelente. Narcisa. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Sí, somos discípulos por la gracia de Dios, porque es imposible ser salvado por nuestro propio esfuerzo. Por eso solo es posible gracias a la obra de Dios en Cristo. Amén. Sí, algunos de los términos que queremos aclarar en nuestras mentes son la gracia, el amor inmerecido que no merecemos, la fe que es la confianza sencilla en Dios, en sus palabras y promesas, y esa fe es obrada por el Espíritu Santo a través de la palabra. Perfecto. González. O sea, profe, disculpe, solamente es para preguntarle, o sea, que solamente se resume por la misericordia del Señor es que somos salvos y por la misericordia de Él y estará agregado a Él es que producimos frutos entonces. Amén, amén. El fruto viene después de un corazón agradecido por la salvación que ha recibido. Amén, profe, gracias. Narcisa. Ay, perdón, profesor, se me quedó arriba la manito, discúlpeme. No, está bien. Flor. Flor, su micrófono. Ok. Vamos a seguir. Entonces, con este resumen, es exactamente lo que hablamos. Es importante notar que el fruto viene después de que estamos en Cristo. Es un orden muy bíblico, muy cristiano, muy cristocéntrico.
Y también podemos usar la lección del dedo para comprobar las frases que decimos. Si ustedes me pueden ver en la pantalla, yo estoy apuntando arriba, dándole gloria a Dios, toda la gloria a Dios. Yo puedo hacer eso con mis palabras también. Si digo, Dios me salvó, estoy dándole gracias a Dios. El dedo está apuntando arriba. Cristo me eligió. Estoy dando gracias a Dios. Dios me hizo discípulo suyo. Estoy dándole gracias a Dios. El dedo está apuntando arriba. Pero si empiezo a decir, yo soy discípulo porque yo obedezco. Si pueden ver la manito, aquí estoy enseñándome a mí. Estoy quitándole a Dios un poco de su gloria. Si digo, yo elegí a Cristo, estoy señalando, apuntándome a mí. Le quito a Dios un poco de su gloria. Así que la lección del dedo puede ser útil para probar nuestras frases, porque es una lección difícil. Si crecimos hablando de una forma que tal vez no sea tan bíblica y queremos cambiar esa forma de hablar, necesitamos ser conscientes por un tiempo, comprobando lo que decimos para que sea más bíblico. Gracias. Ok. Hemos hablado acerca de la importancia de la palabra de Dios, que nos hace hijos de Dios, que nos hace discípulos. Dios también en la Biblia describe otros medios de gracia. Los llamamos medios de gracia. La forma en que Él obra en nosotros. Él nos da regalos. Él nos hace hijos. Él nos fortalece. Y uno de los medios de gracia que Él usa es el bautismo. Y por eso vamos a regocijarnos hoy en nuestro bautismo mientras aprendemos más acerca de qué es y qué implica para nosotros como discípulos. Aquí tengo dos pasajes que describen tanto la institución del bautismo como un poco de poder. Hay muchos versículos, pero aquí tenemos en la Gran Comisión, Mateo 28, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bendícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere que vayamos bautizando. Y también Romanos 6:3. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Vemos la conexión fuerte, estrecha, que tenemos con Cristo en nuestro bautismo. Lo veremos de cerca aquí en Romanos 6:1-4. Pido un voluntario que lea esta sección por nosotros. ¿Quién quiere leer esta sección? A ver, Flor, ¿quiere leerlo? Rosalba. Okay. Sí, Rosalba. Sí, adelante. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Sí, excelente. Fíjense otra vez en esa conexión. Una de las muchas veces que Pablo habla acerca de la conexión que tenemos en Cristo, cuando dice en Cristo. Estamos conectados a Cristo. Y tenemos otros pasajes aquí que nos pueden ayudar. Me encanta este pasaje del bautismo aquí. González, ¿quiere leer Gálatas 3,
26 a 27 por nosotros? Amén, profe, amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gálatas 3, 26, 27 dice de esta manera: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Amén. Ujú. Sí, excelente. Y tenemos una pregunta sobre ese versículo. ¿Qué dice este pasaje de Gálatas que González nos leyó? ¿Qué dice ese pasaje sobre el significado de ser bautizado en Cristo? Usa otra comparación. ¿Qué es la comparación que usa aquí en este pasaje? ¿Puede poner el pasaje de nuevo, profe? Disculpa. Ahí está. Gálatas 3, 26 y 27. ¿Qué dice este pasaje sobre el significado de ser bautizado? ¿Qué es un resultado de ser bautizado en Cristo? El resultado viene siendo de estar revestidos, ser como limpiado, lavado, pienso yo que es así, profe. Amén. Hemos sido revestidos de Cristo. Es una comparación hermosa porque nosotros estamos aquí en nuestra vida con nuestra ropa sucia. ¿Sucia de qué? Sucia de pecado. ¿De dónde viene ese pecado? De nuestros padres y de nuestros ancestros hasta Adán y Eva. Y nosotros también, nosotros pecamos, así que estamos sucios. Y Dios exige la perfección. Dios exige la ropa perfecta, limpia. Así que Cristo nos da su ropa perfecta porque Cristo no pecó ni una sola vez. Él llevó a cabo los mandamientos de Cristo. ¿Por qué? Para darnos la perfección, para darnos el récord de su perfección, su santidad. Así que estamos revestidos de Cristo. De hecho, hay otros pasajes que hablan acerca de esa comparación. Por ejemplo, Isaías 64 habla acerca de nuestras buenas obras que son tan contaminadas por el pecado que son como trapos de inmundicia. Estamos manchados con el pecado. Mateo 22 habla acerca de una fiesta de bodas en que cada invitado recibía un vestido de bodas. Y también en Apocalipsis 7, cuando nos da una visión del cielo, habla acerca de cada persona vestido de ropa blanca. ¿Por qué? Porque han recibido la perfección de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo puedo aclarar estos puntos por ustedes? Narcisa. Profesor, un ejemplo, usted creo que dijo que estaba en Quito, ¿no es verdad? Si no me equivoco, en Ecuador. Sí, estoy aquí en Ecuador. Perfecto. Usted todos los días ha de ver el monte Pichincha. Sí. Que sabe estar lleno de nieve. Siempre está cubierto de nieve. Pero en la parte de abajo siempre hay una capita más cafecita. También lo hace con el monte Chimborazo en Riobamba. Y asimismo nosotros, como esa nieve que usted ve ahí en el Chimborazo, esa es lo que reviste a ese monte. Y la nieve es más grande que la parte oscura. Entonces, asimismo nosotros estamos, como dice 1 Corintios 6:11, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido, dice la Biblia, que hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. O sea, nosotros, y también lo dice Isaías 61:10, cuando dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación,
Me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Esta es una manera de que dice la palabra del Señor, ¿no es verdad? Sí, muchas gracias por la comparación con la nieve. La Biblia también usa eso en Isaías. Nuestros pecados serán blancos como la nieve. Gracias. Sí, ante Dios somos perfectos. Ante Dios Isaías 1:18, pastor. En Isaías 1:18, ahí dice que nuestros pecados pueden ser blancos como la nieve y no importa de qué color sean. Isaías 1:18. Amén. Flor. Usted levantó su manito. Ok. Pero su micrófono. Elizabeth. ¿Yo? Pues usted activó su micrófono. No sabía si tenía algo que decir. No. Ok, está bien. Vamos a seguir. Tenemos otro pasaje aquí. ¿Quién quiere leer Colosenses 2? Jorge Flore, adelante. ¿Por qué no le escuchamos? Su micrófono. No puedo leer esto. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él. Sí, sí. Vemos otra comparación aquí. Pero disculpe, hermano sí. pastor, no había activado el micrófono. Sí, adelante, Jorge Flore. Bueno. Lo leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. 13 antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. 14, ha anulado al acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Amén. Amén. Y tenemos la misma pregunta. ¿Qué significa bautismo de acuerdo con este pasaje? ¿Qué es bautismo para nosotros? Ramón Peña. Sí, para mí el bautismo es la conexión con Cristo. Es decir, que nos representamos como ya personas que vivimos para Él. Es lo que yo entiendo sobre el bautismo. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias. Tenemos otra comparación aquí que nos lleva a la sepultura de Cristo, pero también nos lleva más lejos que eso porque nos lleva a la resurrección. Así que nosotros morimos con Cristo en la cruz. Nosotros fuimos sepultados con Cristo y nosotros resucitamos con Cristo porque estamos tan conectados a Él. Y esta pregunta aquí, ¿por qué es un consuelo constante para el discípulo recordar su bautismo? Yo fui bautizado el 18 de febrero en el año 1990. ¿Cómo puede ser una bendición para nosotros, para mí? ¿Cómo puede ser un consuelo para mí recordar mi bautismo? Elizabeth. La verdad que
solamente de imaginar de que fuimos muertos con Él en el bautismo y resucitamos con Él, siendo una nueva persona, teniendo una nueva vida en Cristo Jesús y teniendo la gracia de ser su discípulo y acordarnos todos los días que vivimos bajo esa gracia inmerecida en una nueva manera de vivir, ¿no? Tenemos una nueva vestidura, ya no vivimos en el pecado, ya no tenemos un trapo de inmundicia y podemos ser en él una rama, ¿no? Y de ahí aprendiendo lo que sería después seguir sus pasos, ¿no? Pero disfrutar de ese primer momento de vivir esa gracia, de ser discípulo, de que Él nos haya elegido y ahora no solo nos eligió, sino que con Él fomos sepultados, resucitados y tener esa nueva forma de vida, ¿no? Mostrando al mundo que lo tenemos en nosotros. Eso, pastor. Gracias, Elizabeth. Jorge Flore. Sí, hermano pastor, ahí, fíjese, hermano, que cuando nosotros somos bautizados, todos nuestros pecados son bueno, perdonados, ¿verdad? Porque somos bautizados, volvemos a nacer, ya no vivimos en la carne, lo que vivimos ya conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? No sé si cuando nosotros ya somos bautizados, ya todos los pecados, nuestro Señor Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados porque ya nacemos del agua, vivimos en el Espíritu, ¿verdad? Sí, exactamente. Nuestra identidad cambia porque todavía tenemos la lucha en contra de la naturaleza pecaminosa, o sea, el viejo Adán que habita dentro de nosotros y no nos despojamos de él hasta que estemos en el cielo. Así que hay una batalla, pero nuestra identidad descansa en Cristo. Allá yace en Cristo. González. Sí, profe. Solamente quería agregar de que cuando somos bautizados, como recibimos a Cristo, dice la palabra que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, o sea que pasamos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Gracias. Una conclusión es el bautismo en Cristo. Significa que al recordar nuestro bautismo, estamos seguros de que estamos conectados a Cristo y por lo tanto nuestra deuda ha sido pagada. Puedo pensar en mi bautismo y decir, yo soy hijo de Dios. Mi hermano es Jesús. Soy parte de su familia. ¿Por qué? Porque Dios me hizo parte de su familia a través del bautismo. Aquí tenemos este pasaje. ¿Alguien quiere leerlo? Amén. Adelante. Gracias. Leo bajo ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Sí. ¿Cómo era el estilo de vida de los corintios, los recipientes de esta carta, cuando estaban separados de Cristo? Pues estos son estilos de vida pecaminosos. Esto es quienes eran antes de conectarse con Cristo.
Y como mencionamos, es una batalla todavía. No tenemos una santificación completa hasta que estemos en el cielo, porque es una lucha diaria en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Y pues los tres enemigos que tenemos, el mundo, el diablo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Porque el bautismo nos mueve a separarnos del pecado. El bautismo produce un cambio real que por el Espíritu de nuestro Dios hace que nos separemos del pecado y de los estilos de vida pecaminosos porque estamos en Cristo. Otra vez, el orden es importante. Dios nos salva y luego trabajamos en nuestras vidas de gratitud, nuestras vidas de creyentes, nuestras vidas de santificación. Cuando queremos, por gratitud, por nuestra naturaleza, separarnos de pecado cada día. Y un resumen. En el video escuchamos a Jesús hablar sobre aquellos que están conectados a Él como si fueran ramas conectadas a la vid. Jesús les dice a sus discípulos que debido a que están conectados con Él, darán fruto. Un discípulo está conectado a Jesús por el poder de la palabra a través de la fe. Y hoy también hemos hablado acerca de otros medios de la gracia que el Espíritu Santo usa para conectarnos con Cristo. Él usa el bautismo. La palabra de Dios dice que el bautismo significa que hemos sido vestidos de Cristo. Significa que hemos sido enterrados con Él. Es poder vivir una vida nueva, vivir como discípulo de Cristo. Una vez más, para resumir con una frase sencilla, somos salvos por gracia mediante la fe. Las obras son un resultado de la fe, de la gracia y la fe. Es una lógica bíblica, es un orden bíblico que vemos aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué, Flore? Sí, hermano pastor. De ahí cuando la palabra de Dios nos dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Allí cuando dice esa palabra, nuestro Señor, ¿verdad? Nos enseña que hablamos del bautismo y habla esto, que Dios, al ser bautizado, tenemos que dejar tantas cosas del mundo, ¿verdad? Y vivir en el Espíritu. Y sabemos que hemos sido bautizados del agua y ya no vivimos para hacer cosas del mundo, no que cada día cambiar para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios nos ayuda siempre a salir adelante, ¿verdad? Eso era, hermano. Sí, nuestra salvación y la fe que Dios obra en nuestro corazón es un cambio de chip, es un cambio de motivo, es un cambio de motivación. No tenemos que hacer nada, queremos hacerlo. No estamos obligados a hacer nada. Queremos, deseamos hacerlo. Nos nace por gratitud. Eso es lo que cambia cuando ponemos en práctica la frase que está enfrente de ustedes. Somos salvos por gracia mediante la fe. Las obras son el resultado de la fe y la gracia y la fe. Es un cambio de chip. Ahora no tenemos, no estamos bajo la obligación de hacer nada. Lo hacemos por gratitud. Lo hacemos porque nos nace. Lo hacemos para amar a los demás. Lo hacemos para reflejar el amor de Dios en nuestra vida. Como cito muchas veces, casi en cada lección, la primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ese amor rebosa de nosotros hacia otras personas. La luna es una piedra porque nos da luz, porque refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos como la luna refleja
la luz del sol, nosotros reflejamos el amor de Dios. Amén. Ujú. ¿Alguien más? Ramón. Y una pregunta, pastor, con respecto ya a lo que hemos estudiado, que todo depende por la gracia del Señor. Hay muchas personas en nuestros días hoy que ayunan y hacen tantos sacrificios y ellos entienden que con esto están ganando algunos méritos delante del Señor. Quiero ver sus respuestas sobre ese tema, porque realmente hay muchas personas confundidas que creen que por las buenas obras, los ayunos, los grandes sacrificios que hacen, piensan que están ganando un mérito delante del Señor. Sí, es muy natural decir eso, pensar eso, porque viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay un término un poco complicado, un poco divertido que describe eso, es el opinio legis, la opinión de la ley. Cada uno de nosotros tiene un opinio legis. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros pensamos por por nuestra naturaleza pecaminosa que podemos hacer algo. Tenemos que hacer algo. Podemos sacrificar, podemos ayunar, podemos hacer tal cosa para ganar algo. Necesitamos matar eso. Y por eso pasamos tanto tiempo en ese punto, en estas lecciones. Y volveremos a los puntos en este curso y también en otros cursos de Academia Cristo, porque esa opinión legis, esa opinión de la ley, esa naturaleza pecaminosa, ese orgullo en nuestro ser es tan arraigado que necesitamos aplicar la palabra una y otra vez para matarlo y sigue con nosotros. Es parte de la naturaleza pecaminosa. Gracias, Claro, pastor, por esa explicación. Gracias. es como, perdón, es como los que decretan, ¿no? Decretan sobre nuestras vidas cuando ahí mismo donde nosotros leímos hoy dice que ya el decreto, Cristo lo rompió en la cruz, ya está, ya se rompió eso, más bien como Zacarías, que el frasco de la gracia fue roto, y es el propio Jesús a donde derramó esa gracia sobre nuestras vidas, haciéndonos discípulos por su gracia, no es necesario añadir nada más de eso. Después lo que podemos hacer es por gratitud, ¿no? Amén. Y tratar, al menos yo entiendo así. Así es, así es. Y nuestra naturaleza pecaminosa combate con eso y trata de matarlo y ese veneno sale de nuestro propio corazón y contamina nuestras familias, nuestras congregaciones, y destruye muchas cosas. Totalmente. Bien. Narcisa. Sí, le quería leer un versículo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice, pues todos, dice, pero por su gracia, en el 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó en la cruz. Nosotros tenemos esa salvación gratuita y también tenemos que saber, al menos yo, eso es lo que yo sé, que Jesús llama al ser humano antes de que tenga obras, como la historia del hombre rico. Amén. Dios lo llamó porque lo amó, dice, porque lo amó. Ahora que él no lo aceptó, ya esa es otra cosa. Ya esa es otra cosa. Pero Cristo nos llama por amor, porque él nos amó primero. Él nos amó primero. Y las obras vienen después. Después. Por eso es que hay muchas personas que hablan que hay dos bautismos, pero no, solamente hay un solo bautismo. Como dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esto era, profesora. Gracias, Narcisa. Exactamente.
Y llegando a la conclusión, otra vez a propósito del grupo de WhatsApp, la mayoría de ustedes pertenece a 2 grupos de WhatsApp para este curso en una comunidad de WhatsApp. Un grupo es para la información del curso. Ustedes no pueden publicar nada en ese grupo, solo los administradores del grupo. Pero en el otro grupo, el grupo de participación, si tienen una pregunta, si quieren seguir la conversación ahí, son invitados a hacer eso. También la importancia de hacer la tarea y ver el video, eso ayuda mucho. Tal vez, de hecho, yo leí esta oración sobre la tarea. El camino hacia la maestría se pavimenta con la repetición diligente. Así que si quieren ver el video 2, 3 veces, si quieren apuntar algunas cosas del video, son invitados. Eso ayuda el aprendizaje. Eso ayuda las conversaciones que tenemos aquí. Se les nota cuando ven el video. Ustedes hicieron la tarea muy bien hoy y eso ayudó la conversación que tuvimos. Fue muy divertido para mí. Muchas gracias por hacer eso. Y también la próxima clase es jueves, Dios mediante, a la misma hora. Y mañana por la mañana colocaré la grabación y la tarea para el jueves. ¿Alguna pregunta? Okay. Oh, Jorge Flores. Sí, hermano. Ahí, hermano, nada más, a veces fíjese que tal vez nosotros, bueno, en mi criterio mío, fíjese que a veces no puedo estar exactamente, puntualmente en las clases, porque, bueno, ahorita yo le voy a ser sincero, hermano, estoy en mi labor de trabajo, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor yo hago el esfuerzo porque la verdad que primera vez y me impresiona mucho estar con ustedes, recibiendo esa enseñanza que viene de Dios, ¿verdad? Porque Dios usa a sus hijos de diferentes formas y es primera vez que yo me enlazo de esa clase, ¿verdad? Y entonces, hermano, ahí a veces tal vez podría ser ingresar ahí, tal vez no el horario exacto, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor voy a tratar la manera de hacer ese tiempo para recibir mi enseñanza, ¿verdad? Porque a veces estoy en mi trabajo, como mi trabajo es bien complicado, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor vamos a estar al día con el estudio, hermano. Dios me lo bendiga. Sí, exactamente. Y gracias por hacer el esfuerzo. Hay algunas situaciones que están fuera de nuestras manos y está bien. Ujú. Ok, vamos a terminar con una oración. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por hacernos discípulos tuyos a través de tu palabra, a través del bautismo. Manténnos firmes en el Señor en cada paso de nuestra vida, en cada paso de nuestro discipulado. Ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a apreciar la fe, ayúdanos a entenderla mejor cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Amén. profesor. Amén. Buenas noches.